Hola a todos, nuestros escuchas Station MT. Nosotros somos el club editorial del Museo Tamayo. Me llamo Diego y el día de hoy también nos acompañan mis compañeras Cianya, León, Florian, Humberto y Alondra para una entrevista que nos tiene muy emocionados. Así es, hoy nos acompaña la artista mexicana Tania Pérez Córdoba, que actualmente presenta su exposición Generalización en el Museo Tamayo. Con obras de los últimos 10 años de su trayectoria, Tania ha tenido unas exposiciones individuales en el Museo de Arte Contemporáneo en Chicago y la Kunsthalle de Basel. Y Generalización es su primera exposición en un museo del país. Le recomendamos mucho visitarla. Bienvenida Tania y gracias por acompañarnos. Mis compañeros y yo tenemos muchas preguntas que hacerte. Queremos saber un poco más sobre ti y tus obras. Así que comencemos. Muy bien, Tania. Nos gustaría saber qué querías hacer de pequeña. ¿Qué quería hacer de pequeña? Quería ser inventora porque tenía un bisabuelo que era inventor y tenía un taller donde construía cosas. Después quise tener un taller de artista. Muy bien. ¿Hay alguna persona que te haya inspirado para desarrollarte como artista visual? Una persona que me haya inspirado. Muchas personas. Mi bisabuelo, pero mi mamá también, porque mi mamá hace muchas cosas. Todas las personas que construyen y hacen cosas siempre me inspiraron. No importa qué tipo de cosas construyeran. A mí me gusta construir cosas. ¿Cómo, cómo nacen tus proyectos o propuestas artísticas? ¿Cómo nacen? A veces me cuentan una historia que me interesa, a veces aprendo algo de un material que me interesa, a veces me encuentro un accidente que me interesa, como colecciono historias y accidentes de materiales y así construyo mis esculturas. Bueno, ¿por qué te interesa tanto el tiempo en tus obras? Una pregunta difícil, porque me interesa el tiempo. Porque las historias solamente suceden en el tiempo y me interesa pensar en los objetos y en las esculturas como una historia, no como una imagen. Entonces, por eso me interesa el tiempo, porque el tiempo en realidad existe en todo lo que nos rodea, aunque no lo veamos. Eh, porque el tiempo es estar vivo, ¿no? Estar en la tierra, todo tiene un tiempo, hasta las cosas. Las piedras tienen un tiempo, la tierra tiene un tiempo, todas las cosas en el mundo tienen un tiempo, solo hay que pensarlo. ¿Cuál fue tu primera obra de arte? Hmm. Empecé pintando, me gustaba mucho pintar y dibujar. Eh, es difícil saber, supongo que también me gustaba coleccionar piedras cuando era niña. A lo mejor esas podrían haber sido una obra de arte, no sé. Tus obras resaltan el uso de diversos materiales como son plumas, aluminios, mármol, arcilla, hielo, etc. Sí. Ok. Al iniciar una nueva obra, ¿qué es lo más complicado en el armado de una pieza? La, yo creo que una pieza se conforma cuando una historia eh, encuentra su lugar en una forma. Ok. Bueno, sabemos que tus obras tienen mucho reconocimiento internacional, pero ¿te has enfrentado a obstáculos para exhibir tus obras en México? No diría que obstáculos. Creo que tengo mucha gente que me ha apoyado. En México no hay tantos espacios públicos porque en el arte hay dos tipos de espacio donde puedes exponer: unos espacios comerciales, que son galerías, que son privados, o los espacios públicos. Y, y bueno, el único obstáculo a lo mejor es que a veces en México no hay tantos recursos en los espacios públicos de arte. Pero no me he enfrentado a ningún obstáculo. ¿Cómo fue que empecé en el mundo del arte? Bueno,
siempre me gustó mucho hacer cosas. Desde que era muy chica supe que quería estudiar arte. Cuando salí de la prepa me metí a la escuela de arte, que se llama La Esmeralda. ¿Cuál consideras que ha sido tu mejor obra en esta exposición? Uy, no, es difícil. Trato de no pensar así, porque yo creo que muchas de mis obras son un proceso. A veces las hago, después de unos años las vuelvo a hacer de otra forma, como que hay algo que me sigue interesando, pero trato de no pensar en una jerarquía entre mi trabajo. ¿Alguna de tus propuestas artísticas reflejan parte de tu personalidad? Pues yo creo que todas, pero creo que eso es un resultado accidental, porque yo creo que todo lo que hacemos refleja un poco cómo pensamos y cuál es nuestro temperamento, pero no es algo que hago conscientemente. Las composiciones y dinámicas que trabajas en tus obras me parecen muy interesantes, ya que no solamente abarcan la historia del arte, sino en parte manejan distintos obstáculos, distintas maneras de ver el mundo y son también diversas perspectivas de reflejarte a ti, un poco de la historia. Y como sabemos, tu primera exposición individual. Así que nos podrías contar qué tratas de representar con todos los objetos, porque son objetos cotidianos los que utilizas en esta exposición. ¿Qué tratas de representar con todos ellos? ¿Cuál es el motivo de que estén presentes? Yo, la forma en que trabajo es que pienso que seleccionando diferentes materiales y pensando en los procesos como historias, puedes construir, yo lo pienso a veces como poesía, porque la poesía no significa nada específico, es un sentimiento, claro. Es como una imagen en palabras, no hay un principio ni un fin, ni una justificación, ni una razón, es si lees un poema, lo lees para tener una imagen con palabras, un sentimiento, es algo abstracto, y trato de pensar que las esculturas se pueden hacer de la misma forma. Entonces, lo veo como una colección o una aglomeración de narrativas, de ideas. Sí. Ok, entonces en parte son también sueños los que se tratan. Pues no son sueños, son colecciones de historias, por ejemplo. Como una idea del mundo moderno, tal vez. Por ejemplo, cuando en una época en la pandemia, cuando casi no podíamos salir de casa, yo estaba trabajando con mucho trabajo, porque era difícil en un taller de vidrio. Y una vez hoy escuché a dos personas, que eran dos técnicos del taller, cómo hablaban de un proceso en el vidrio en donde la suciedad invisible a la hora de... Era un vidrio que a la hora de que se pegan dos capas de vidrio, todo lo que es invisible se vuelve visible, porque los polvito que a lo mejor no lo ves, ya que está pegado se ve. Y en esa época yo pensaba en todo este tiempo que había pasado, que estábamos en casa, que no podíamos hacer nada, como mucha aburrición, donde no hay nada, y empecé a pensar en ese proceso del vidrio donde la nada sí era algo, si lo veías en un proceso, la nada se podía volver visible. Entonces, a lo mejor son asociaciones así abstractas que decidí usar ese proceso porque me recordó al tiempo que estábamos viviendo, donde parecía que no pasaba nada. Entonces, así elijo muchos procesos como que siento que de alguna manera reflejan un momento en mi vida o en la situación que yo veo alrededor mío. Claro, aquí mencionas un tema importante que son los procesos, porque para todo hay que hacer un proceso, le das a ciertas situaciones una personalidad y eso me parece fascinante, ya que podemos no solamente abarcar las distintas maneras en que se ve el arte, sino que además nos da un análisis muy conceptual de todos los elementos que hay presentes en tu exposición y de cómo se trasladaron a ella, etcétera. Gracias. ¿Por qué te interesa la escultura? Porque a diferencia de la pintura es una representación y la escultura la puedes pensar
no como una representación, sino como, digamos, en la pintura haces una imagen y no se trata del material, sino de la imagen que representas. En cambio, en la escultura puedes pensar en los materiales. En la pintura, digo, también se puede, pero no, cuando pintas una imagen piensas en la imagen que pintas, no en la pintura o en la tela. En cambio, la escultura te permite pensar como en una situación, no en una imagen. Eso es lo que me interesa. ¿La mayoría de tus obras tienen que ver con el tiempo o todas son así? Yo creo que la mayoría, no todas, pero muchas. Estoy pensando cuál no. O a lo mejor todas, no lo sé. A lo mejor eventualmente todas, pero algunas más obvio que otras. Bueno, dentro de tus experiencias en la expresión visual, ¿cuál muestra es la más significativa para ti? De todas mis exposiciones, es un poco como la otra pregunta de cuál. Prefiero no pensar mucho así porque yo creo que es un proceso. Ninguna exposición es completamente diferente a la otra. Es como si fuera una secuencia que se repite y al repetirse va cambiando poco a poco. Entonces es como un tejido, como todas las exposiciones parten del anterior. No son diferentes ni separadas, ni son como, están entretejidas. ¿Cuál es el mensaje que pretendes mostrar en cada una de tus obras? Como tal, ningún mensaje, porque yo no creo que el arte esté para educar, sino para evocar. Entonces, yo no pienso tanto en un mensaje, sino como en un sentimiento, en un reflejo. Pero supongo que lo que me interesa es a lo mejor comunicar a las personas que las cosas se pueden pensar como un momento en el tiempo. Ok. Bueno, ¿consideras que tener habilidades en el terreno artístico es indispensable? O sea, ¿se adquieren con estudios y preparación o naces con el talento nato o simplemente es una suma de todos? Bueno, definitivamente yo creo que muchas cosas se aprenden. A lo mejor no necesariamente en escuelas, se aprenden también de hablar con las personas, de conocer. Creo que hay una parte, una sensibilidad que a lo mejor esa no se aprende, pero se puede desarrollar. Yo creo que el trabajo es como a lo mejor mantenerte inspirado, buscando siempre cosas interesantes de otros artistas o solamente del mundo. Y creo que eso es lo que te hace tener ganas de hacer cosas. Tania, ¿cada cuánto tiempo haces nuevas obras? Es una pregunta difícil, porque todo el tiempo hago cosas, pero no todas las cosas que hago las considero obras. Yo pienso que depende, cuando tengo una exposición y tengo que entregar todo a tiempo, pues las tengo que entregar todo a tiempo, y a veces pienso y hago muchas pruebas y después hago todas las piezas en 1 o 2 meses. Cuando no tengo una exposición, yo creo que como cada mes 1 o 2, más o menos. Pero para cada cosa que hago muchísimas pruebas, hago muchos bocetos, pero el resultado que considero una obra, a lo mejor después de un proceso largo, solo es 1 o 2 cosas. ¿Y qué te hizo entrar al museo? ¿Qué me hizo entrar al museo? Yo, pues mira, es que cuando trabajas en el arte, el círculo de personas que trabajan en el arte en México, casi todos nos conocemos. Entonces, desde hace muchos años yo trabajé con Magalí, la directora del museo, me invitó a una exposición, varios proyectos, hace 8 o 10 años, ella todavía no era directora del museo, entonces ella conocía mi trabajo y después también por eso pude hacer la exposición, como que creo que
hemos dado seguimiento a nuestro trabajo. Entonces me invitaron. Gracias. De nada. Tania, ¿qué tan difícil ha sido abrirse paso en el mundo del arte siendo mujer? Esa es una buena pregunta. Mira, yo creo que ahorita es un momento privilegiado para ser mujer porque hay una conciencia, sobre todo en el medio cultural, de como del desequilibrio que hubo mucho tiempo. Entonces yo diría que en este momento ser mujer es una ventaja para mí. Pero en términos de producción, obviamente en México hay todavía muchísimas prácticas machistas, entonces no siempre es fácil trabajar con todas las personas. Lo que creo que es difícil es cuando trabajas en talleres, como yo trabajo con materiales, no siempre están acostumbrados a trabajar con una mujer las personas. Entonces es difícil encontrar la manera de comunicarse con las personas. Creo que a veces el trabajo físico de materiales, por ejemplo, en las fundidoras, en los talleres de carpintería, no todas las personas están abiertas a ver a una mujer ahí trabajando. Y eso sí ha sido un reto. Tu exposición es una gran oportunidad para descubrir, es decir, estar atentos a los detalles. ¿Podríamos compararla con la vida misma? Pues depende qué forma de pensar tengas o qué forma de ver. Supongo que... ¿En qué te refieres compararla con la vida misma? ¿Cómo en qué estás pensando? Pues ver si esos detalles pueden amoldarse a las cosas de la vida, a las cosas cotidianas, pero que tienen algo que no vemos. Sí, seguramente es una, a lo mejor ofrece una perspectiva en donde podrías pensar en los detalles de la vida de otra forma, ¿no? Como si fuera como enfocarte en algo que tal vez no le das mucha atención normalmente. Al hacer tu primera obra con la técnica de la escultura, ¿cuál fue tu inspiración? De las primeras cosas que empecé a trabajar eran hacer moldes. Me encantó, cuando aprendí el proceso de hacer moldes, me encantó pensar que podías hacer una réplica o un doble de un objeto. Y me parecía divertidísimo hacer réplicas de cualquier objeto, o de a lo mejor de mi mano, y eso, en realidad eso fue de los primeros procesos que me llamó mucho la atención. Y me parecía increíble pensar que cualquier objeto se podía volver especial si hacías un doble. Por ejemplo, si caminabas por el parque y te encontras un palo de madera, era muy raro después hacerle un doble y tener el mismo objeto, pero en otro material, de la mismita forma. Y hay muchos materiales para hacer moldes que pueden grabar hasta los detalles más mínimos, y ese es de los primeros procesos con los que me encantó trabajar. Muy bien. ¿Qué buscabas transmitir al público con tu obra de Los Pupilentes? Porque no sé si se han dado cuenta que a veces en un lugar público es muy raro ver a una persona que no conoces directamente a los ojos. Es casi incómodo. Es como una intimidad que no estamos acostumbrados. Entonces, cuando vemos a los desconocidos, muy pocas veces nos enfocamos en su mirada. Y yo quería hacer una escultura que como que abriera la posibilidad de ver a una persona en los ojos, y quería pensar que la última parte de la escultura la podías encontrar en la mirada con alguien más, como si el último objeto fuera un lente de contacto que solo puedes encontrar si ves a alguien directamente a los ojos. Entonces yo quería imaginarme que la gente, al saber que había este objeto, un lente de contacto, eso generaba que todo el mundo se pudiera ver a los ojos en el espacio.
A partir de lo que enfocamos en toda esta entrevista, me he dado cuenta de que como el concepto principal es la lectura del ser humano a través de las representaciones escultóricas. En este caso son secuencias de expresión en la cotidianidad de los objetos y te involucras en temas políticos, sociales, y culturales por medio de las metáforas visuales. Y te quería preguntar, ¿qué es lo que más te interesa jugar justamente con estas metáforas y similitudes en tu propuesta? No, claro, tienes muchas razones, muy acertado. Yo creo que más que un interés, yo lo veo como un lenguaje. Entonces, a lo mejor la escultura puede ser un lenguaje, una forma de hablar pues de lo que te rodea. Entonces, como dices tú, a lo mejor muchas cosas personales o políticas o las traduzco en objetos, las cosas que yo veo, me encuentro, las situaciones que yo vivo, las trato de traducir en un objeto. Por supuesto, manejas un lenguaje artístico, pero que a la vez con el color formas diversos espacios, los cuales también permiten reflejar al ser humano desde su propia perspectiva y también conocer un poco de la historia, de cómo es que nos forjamos y cómo es que vamos cambiando con el tiempo, porque justamente la palabra principal en esta entrevista es el tiempo, Claro. que cómo lo practicas de una manera muy esencial, ya que considerando que todo se llama generalización, tratas justamente de dar como un avance hacia lo que es el tiempo, cómo es que nos vamos transformando, trascendiendo, y por eso es que me parece muy esencial en el desarrollo, sobre todo de los niños, tu propuesta, ya que nos enseña no solamente el valor de la historia ni del tiempo, sino que también nos permite tener una noción de cómo vamos transformándonos, trascendiendo, y cómo es que poco a poco la humanidad cambia. Gracias. También quería platicarles, aunque no fue una pregunta, pero ahorita que dijiste el tema, el título, que a veces la palabra generalización está asociada con algo negativo. Pero cuando yo decidí poner este título, que en realidad fue idea del curador, nosotros pensábamos que como que yo quería que mi trabajo no fuera solo de historias personales mías, no solo de mis historias, sino de las historias que compartimos. Y entonces, en ese sentido, generalización era como un punto de vista compartido no de una persona específico, sino compartido. Entonces, por eso también fue la palabra generalización, pensar que era algo de más de una persona. Claro, que no fuera ahora sí que algo especificado, exacto, sino que se generalizara con porque todos lo los específico no lo compartes tanto, ¿no? A veces es lo generalizado, ¿no? El sentimiento generalizado de a lo mejor imposibilidad ante una situación o de memoria o no sé. Claro, abarcar las distintas maneras en las que el ser humano, nosotros como niños estamos, y justamente que no solamente nos vayamos a un punto, que podamos verlo desde distintos ángulos y que a través de esto podamos crear algo nuevo. Claro. ¿A qué edad empezaste esta carrera? ¿A qué edad empecé esta carrera? Es difícil preguntarme a qué edad lo empecé a pensar como carrera. Yo siempre tomé clases de arte desde muy chica y siempre fueron mis clases preferidas. Y después supongo que cuando fui a la universidad y empecé a estudiar arte ya lo empecé a ver como carrera. Pero en realidad es algo que me gusta y yo pienso que el arte es tan extraño que también no es siempre tan fácil pensarlo como una carrera porque no funciona como cualquier carrera. Es algo un poco más incierto. ¿Te gusta la filosofía? Pues sí, me interesa, sí, claro que me interesa, me interesa, pero mira, algo que me pasa a mí es que a veces con teorías filosóficas o psicológicas me interesa, pero es como que tampoco quiero saber muchísimo y entonces pensar que estoy representándolas, porque hay una parte de mi trabajo que es intuitiva, no racional. Entonces, a veces es como si no saber fuera una ventaja, porque puedes trabajar desde una parte más intuitiva, no totalmente racional. Entonces, cuando leo filosofía,
leo, pero nunca me quiero volver una experta. Es un poco raro de responder, pero es como tomo algunas cosas que me interesan, pero trato de mantener una distancia para imaginar que mi trabajo no es una representación de lo que sé, sino como una actividad más intuitiva. ¿Qué filosofía consideras que influye en tu obra? Bueno, pues es que hay muchas, o sea, supongo que ninguna en específico. Hay mucha gente que ha visto asociaciones y también el día de mi inauguración vino un filósofo que se llama Graham Harman a hablar y fue una propuesta del curador. Yo creo que mi trabajo puede resonar con distintas filosofías. Muchas personas hablan justo de las historias de los objetos, pero yo no pienso en nada en específico. A lo mejor me gustaría preguntarles si alguna escultura en particular les generó más preguntas en específico, si tienen un recuerdo de algún objeto. Sí. Bueno, yo no recuerdo bien el título realmente, pero era una piedra con maquillaje, un cenicero, un cigarro. Sí. ¿A qué te referías con eso? ¿Qué querías transmitir? Esa pieza tenía que ver como quería pensar en los objetos como si fueran elementos para una historia. Y tiene cenizas de un cigarro, tiene popó de un pájaro y tiene maquillaje. Y quería imaginarme como si fueran 3 ingredientes para hacer una historia. Como imaginar en un espacio esos 3 ingredientes como si fuera una persona que pasa y fuma o un pájaro que vuela en el espacio. Como si fueran ingredientes para una historia. Claro, todo esto como que nos da un fundamento más o menos de cómo crear historias. Hablando de este tema, que parece muy interesante, con el que muchos de nosotros somos familiarizados, ¿tú cómo crees que podemos crear historias? ¿Qué se necesita? No solamente imaginación y creatividad. ¿Cuál crees que es otro de los elementos esenciales para poder componer una? A lo mejor poner atención a las cosas, porque todas las cosas ya tienen una historia. Solamente hay que pensarla o verla. Poner atención. Yo diría que poner atención es el ingrediente. La fórmula secreta. Sí. Sí nos ayuda sobre todo a poner atención porque de cosas que a veces no nos damos cuenta, podemos tener más o menos una retroalimentación de nuestro propio mundo, del bagaje social en el que estamos. Y hablando de las obras, como lo comentaba Diego, hay una en las cuales ponías varios vidrios provenientes de otros museos o lugares. De ventanas. Ajá, de ventanas, justamente. ¿Qué tratas de expresar con esa obra? Pues esas piezas yo las empecé a hacer... hace mucho tenía otro estudio, y se rompió una ventana. Y entonces en esa época yo estaba trabajando en un taller de vidrio y tenía que cambiar la ventana y hablé a una persona que me ayudó a cambiar la ventana. Y el vidrio roto me lo llevé al taller y descubrí que lo podía doblar como si fuera origami, pero con vidrio, porque en un horno de vidrio los podías doblar. Entonces decidí quitar todas las ventanas que tenía y doblarlas todas. Y me imaginaba que eran como un eco del espacio donde yo había trabajado, pero y cuando las mostré la primera vez, casi todas las personas me preguntaban, ¿y tu estudio se quedó sin ventanas? Obviamente no, yo obviamente las había reemplazado, pero me gustaba pensar que esa imagen había creado como de un lugar donde habías quitado la ventana para volverla a un objeto y ahora entraba el aire y la lluvia. Y después, cuando los museos me empezaron a invitar a exponer, yo les empecé a proponer, pensando, ¿qué tal que no uso ningún material nuevo y más bien convierto una parte del museo en la misma escultura? Entonces empezamos a negociar quitar sus ventanas para doblarlas. Y es un proceso además divertido porque tienes que adivinar, cuando el vidrio se calienta se vuelve maleable, entonces se puede doblar. Si lo dejas mucho tiempo en el horno, se derrite completamente y ya no sirve. Entonces tiene que alcanzar una temperatura y después se dobla. Y tienes que construir abajo como
por ejemplo, le pones ladrillos, un sistema para que se doble y adivinar cómo dónde va a ir el doblez. Y me parecía divertidísimo, como si hicieras esculturas de papel. De hecho, todos los bocetos de esos vidrios los hice con papel, imaginando cuánto tiempo tomaría para doblarse así. Desde mi punto de vista, esto también abarca que los vidrios sirven como una barrera para las cosas. También otra manera de medir el tiempo, no solamente físicamente, sino que también todo el proceso que tiene un vidrio, perdón, y cómo es que va cambiando, se va adaptando. Así que yo digo que la principal palabra aquí sería adaptación. El cambio en las cosas es lo que hace el tiempo. Claro. Y yo creo que esa es una de las cosas más importantes que trabajas en tu obra, que además de crear las metáforas visuales con el tiempo, tratas como de crear una innovación en el transcurso del tiempo y a través de eso dar también una expresividad. Bueno, entonces, muchas gracias por haber venido, por habernos respondido a nuestras preguntas. Vamos a hacer eso, te agradecemos mucho. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado y nos veremos en el tercer episodio. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias. No, gracias a ti, Tania. Gracias. Gracias, chicos, estuvo muy bien. ¿Ya cortamos? Eso. Gobierno de México.